Konnichiwa. これは日本語のレベル5の第23課. Esta es la lección número 23 de su curso de japonés en el nivel 5. Sin más por el momento,始めましょう. Ok, これは196ページ. Ok, 文系. Y tenemos 1番、図書館で本を借りるとき、カードがいります。図書館で本を借りるとき、カードがいります。O sea que cuando recibes prestado un libro en la biblioteca o cuando recibo prestado un libro en la biblioteca, necesito una tarjeta o necesitas una tarjeta, ¿ok? Entonces, este toki es este cuando, ¿no? Que es para unir dos oraciones. Y en un momento vamos a ver más a detalle cuándo se utiliza este cuando, ¿no? Válgame la redundancia, pero sí. Entonces, vamos a ver las formas en que se utiliza ese toki. Y 2番、このボタンを押すとお釣りが出ます。このボタンを押すとお釣りが出ます。Se hace, al presionar este botón sale cambio. Al es este to. Al presionar este botón sale el cambio. Y esto es, pues, causa-consecuencia, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver en esta oración, ¿no? Son mucho causa-consecuencia y cosas que suceden en ciertos contextos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la primera forma. これは198ページ文法. Ok. Tenemos esta estructura que es una forma diccionario o una forma nai o un adjetivo tipo i o un adjetivo tipo na o un sustantivo seguido de una partícula no para poder conectarlos con el toki. Y esta pues es, como les dije, es el cuando. ¿Y qué hace esto? Pues que conecta dos frases para indicar la realización de una acción o un fenómeno representado por la frase principal que sigue. En palabras más, palabras menos y más entendible, el toki nos va a poner un contexto. La parte de toki, o sea, lo de la izquierda, nos va a dar un contexto de ¿qué? De la acción que va después de toki. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos casos, o sea, de verbo en jisho-kei, verbo en nai-kei, adjetivo tipo i, adjetivo tipo na y un sustantivo con no. Ok, vamos a ver cada uno de estos ejemplos. Entonces vamos a comenzar. Este es un ejemplo que ya vimos. Toshokan de hon o kariru toki, kado ga irimasu. Entonces aquí podemos ver, bueno, pues que es que cuando pido un libro prestado en la biblioteca, necesito una tarjeta, ¿no? Entonces kariru toki es pues pedir prestado, ¿no? Ya saben, o recibir prestado, mejor dicho. Y el cuando, pues es el toki. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto aquí? Nuestro contexto es, pues, el momento en el que tú pides prestado un libro en la biblioteca. Y lo que sigue después de toki, que es kado ga irimasu, es esa acción que se necesita realizar para ese contexto, o que se realizó en ese contexto, o que sucedió en ese contexto, ¿no? Entonces, cuando pido un libro prestado en la biblioteca, necesito una tarjeta, ¿no? Muy bien. Continuamos al siguiente ejemplo, que es con la forma nai. Es con la forma nai. Y dice, tsukaikata ga wakaranai toki, watashi ni kitte kudasai. Antes de ver nada, pues kitte, recuerden que kikimasu es tanto un verbo, es tanto el verbo escuchar como el verbo preguntar, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuándo va a ser escuchar y cuándo va a ser preguntar? Pues aquí viene la famosísima respuesta de siempre. El contexto de la oración nos va a decir si es preguntar o es escuchar. Entonces, tsukaikata ga wakaranai toki, watashi ni kitte kudasai. O sea,
Pregúnteme cuando no entienda la forma de uso. No entender, ¿no? Este no entender es el wakaranai. Entonces, cuando no entienda la forma de uso, pregúnteme. Kite kudasai. Watashi ni kite kudasai. Pregúnteme a mí, ¿ok? Entonces, esa es la forma de usar toki, toki, con la forma nai. Muy bien. Siguiente, pues el siguiente ejemplo es con adjetivo tipo i. Muy bien. Wakai toki. Wakai toki. Amari benkyou shimasen deshita. Wakai toki. Amari benkyou shimasen deshita. O sea, sé que cuando era joven casi no estudiaba. Entonces, si se fijan, cuando joven, mejor dicho, cuando joven, pues casi no estudiaba, ¿no? Si se fijan el adjetivo, no le vamos a poner el contexto en este caso del tiempo gramatical, o sea, no decimos wakai, wakakata, no decimos wakakata toki, no, decimos wakai toki. ¿Y en dónde va a caer el tiempo gramatical? O sea, si no estamos diciendo wakakata, o sea, de cuando era joven, ¿dónde va a caer? Bueno, el tiempo gramatical va a caer en el verbo de la segunda parte de la oración. Entonces tenemos wakai toki, o sea, cuando era joven. Ammari benkyou shimasen deshita. Ammari benkyou shimasen deshita. Casi no estudiaba. Y es como les digo, aquí es donde cae el tiempo gramatical de la oración. Porque aquí tenemos negativo y pasado, ¿ok? Pero negativo no es tanto lo importante. Lo importante es el, el tiempo. O sea, ese presente, pasado o futuro, ¿no? Entonces, wakai toki ammari benkyou shimasen deshita. Cuando era joven casi no estudiaba. Muy bien. Entonces, continuamos de la siguiente forma, que sería con el adjetivo tipo na. De nuevo, permítanme borrar. Muy bien. Y tenemos con adjetivo tipo na. Himana toki. Himana toki. Uchi e asobi ni kimasen ka? Himana toki. Uchi e asobi ni kimasen ka? Pues esto es, ¿por qué no vienes a mi casa a jugar cuando estés libre, no? Himana. Estar libre, recuerden de estar libre. Himana toki. Entonces ya vemos que nuestros adjetivos tipo na antes del toki se les agrega la na pues, del adjetivo, ¿no? Entonces, kimasen ka, recuerden, es una invitación. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a jugar a mi casa cuando estés libre? O cuando estés libre, ¿por qué no vienes a jugar a mi casa? Muy bien. Entonces, y por último vamos con el sustantivo y con no. Borro. Muy bien. Y tenemos Kodomo no toki, yoku kawa de oyogimashita. Kodomo no toki, yoku kawa de oyogimashita. ¿Ok? Aquí vemos nuestra partícula no, que es porque como kodomo es un sustantivo, o sea, niño, pues se va a poner no antes de poner toki. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando era niño, nadaba en el río a menudo, ¿no? Cuando era niño, cuando nadaba en el río a menudo. Yoku kawa de oyogimashita. Yoku, recuerden que eh, es para decir pues que haces algo con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, estas son las formas de esta forma, en este caso, ¿no? Que es el contexto en el que se realiza una acción, o se realiza una acción, o sucede un fenómeno, o sucede un fenómeno, ¿ok? Muy bien. Pero hay otra forma de usar toki, ¿ok? Hay otra forma de usar toki que es con o verbo en forma diccionario o el verbo en forma ta, ¿ok? Y después decimos toki y ya después una oración. Pero, ¿qué tiene diferencia este? Bueno, si usamos el verbo en forma diccionario, estamos indicando que la acción no se ha completado. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos viendo. Kuni e kaeru toki, kawa no kaimashita. Kuni e kaeru toki, kawan o kaimashita. ¿Qué significa esto? Bueno, compré una mochila cuando regresaba a mi país, ¿no? Kaeru.
regresaba. ¿Y por qué decimos, bueno, pero si dice que ya compró, o sea, kaimashita, si estamos diciendo que ya compró la maleta o la mochila, ¿por qué decimos que no se ha completado la acción? Bueno, es que la compra de esta maleta, o esta mochila, se llevó mientras esta persona volvía a casa. Entonces, el regresar a casa aún no estaba terminado para cuando él compró esa maleta, o sea, o esa mochila, o sea, la compró en medio del viaje antes de llegar a su destino. Entonces, por eso decimos que no se indica que la acción no se ha completado. ¿De qué acción hablamos? Hablamos de esta acción, la que va antes del toki. Y luego, pues, podrán imaginarse que la forma, el verbo, cuando usamos el verbo en forma ta, pues indica que la acción ya se había concluido. Ejemplo, la misma oración. Kunie kaeta toki, kaban o kaimashita. Kunie kaeta toki, kaban o kaimashita. O sea, sé que compré una mochila cuando regresé a mi país, ¿no? Regresé, kaeta. O sea, aquí la acción de haber regresado al país ya había concluido. O sea, esa persona ya había llegado a su país. Y llegando a su país, compró una mochila, ¿ok? Esa es la diferencia. En uno, la acción de la parte de la oración que va a otoki no se ha terminado. Y en la segunda, esta acción sí ya llegó, ya se terminó y se dice que, que la siguiente acción se realizó una vez que la acción pasada ya se había dado por concluida. Continuamos con la siguiente forma. Esta pues es el verbo en forma de diccionario con to y otra parte de la oración después. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues es una forma de decir al. Como les comenté, pues esto está hablando de causa-consecuencia. Que cuando se realiza algo, necesariamente otra cosa pasa. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Koreo mawasu to oto ga okiku narimasu. Koreo mawasu to oto ga okiku narimasu. O sea, sé que aquí podemos ver los colores, ¿no? Al girar esto, koreo, oto ga okiku narimasu. Se aumenta el volumen del sonido. ¿Ok? Entonces, se aumenta el sonido o el sonido se vuelve más grande. O el volumen se vuelve más grande. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es la causa. ¿Cuál es la causa? Girar esto. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero lo giras. Es algo que giras y se aumenta el sonido. Esa es la consecuencia, que el sonido se aumente. Otro ejemplo. Migi o magaru to yubin kyoku ga arimasu. Entonces, al girar a la derecha, está la oficina de correos. Migi e magaru to yubin kyoku ga arimasu. Entonces, ¿cuál es nuestra acción que va a generar una reacción? Bueno, la acción que genera la reacción en este caso pues es girar a la derecha, ¿no? Al girar a la derecha, yubin-kyoku ga arimasu. Está la oficina de correos. ¿Por qué? Pues la acción que tú realizas es, bueno, giro a la derecha. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿O cuál va a ser la consecuencia? Que la oficina de correos esté ahí. Muy bien. Igual, ¿cuáles son las reglas de usar esto? Bueno, en la frase que sigue a la partícula to, no se van a emplear expresiones que expresen o voluntad, o esperanza, o invitación, o solicitud. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que sean cosas que, o sea, lo que va a seguir a to no son cosas que dependan de uno como sujeto, o uno persona que realiza la acción, sino que van a ser solo cosas que van a suceder por el simple hecho de realizar una acción. Ejemplo, ¿por qué no? Bueno, no se dice jikan ga aru to. Bueno, eso sí se dice, ¿no? Pero lo que sigue es lo que no se puede decir. ¿Por qué? Bueno, eso significa al tener tiempo, ¿no? Eiga o mini ikimasu. ¿Ok? Eiga o mini ikimasu. ¿Por qué no decimos jikan ga aru to? Eiga o mini ikimasu. Porque sería como que al tener tiempo voy y veo una película. Bueno, ¿por qué? Porque ir a ver una película no es necesariamente una consecuencia de tener tiempo. Entonces, verás una película implica voluntad del hablante, ¿ok?
Luego tenemos Egao mini ikitai desu. Egao mini ikitai desu. Bueno, esto es quiero ver una película. ¿Y esto de qué habla? Pues de la esperanza o del deseo del hablante de realizarse una cierta acción. Lo tenemos. Ega o mini ikimasen ka. Ega o mini ikimasen ka. Eso pues es una invitación, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos una película sin una invitación? No es una consecuencia directa de tener tiempo. Y por último, tenemos Chotto tetsudatte kudasai. Chotto tetsudatte kudasai. Ayúdeme un poco. Eso es una solicitud. Entonces, esto no se puede usar con to porque realmente ninguno de este tipo de oraciones es la consecuencia de la primera parte. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Cuando quieran hacer este tipo de oraciones, en vez de usar to, utilicemos toki. ¿Ok? Hay que utilizar toki. Entonces, por ejemplo, eso sería jikan ga aru toki. Ega o mini ikimasu. Cuando tengo tiempo, veo una película. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Hay que tratar de que cuando usemos esta forma de estructura gramatical, nos mantengamos en estrictas causas, consecuencias, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos. Tenemos sustantivo, ga, adjetivo o verbo. O sea que al describir tal cual un estado o una escena en el que se encuentra el sustantivo, se emplea ga. Bueno, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, vamos a ver. Oto ga chisai desu. Oto ga chisai desu. El volumen del sonido está bajo. Si se fijan, podrías decir como que tú estás describiendo el sonido, pero pues estamos describiendo también su estado, el estado en que se encuentra. ¿Cuál es su estado? Es el que sea un volumen bajo. O denki ga aruku narimashita. Denki ga aruku narimashita. Que es la luz se volvió más brillante. Es el estado, el estar brillante o el volverse más brillante es el estado en el que se encuentra el sustantivo. Entonces para eso utilizamos la partícula ga. Esto es bastante sencillo, es bastante, no hay mayor complicación. Pues es, ¿cómo se dice? Eh, no hay mayor explicación que dar aquí porque es bastante directa esta forma de uso. Y tenemos por último sustantivo, lugar o y verbo de movimiento. Bueno, la partícula o la vamos a emplear para indicar el lugar por el que pasa una persona o que pasa un objeto. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Koen o sanpo shimasu. Koen o sanpo shimasu. O sea, doy un paseo por el parque. ¿Y por qué usamos o para el lugar? Bueno, porque estamos indicando que por ahí pasé al estar dando mi paseo. Luego, michio watarimasu. Michio watarimasu. Que es cruzo la calle. Y usamos el o en la calle es el lugar. Y usamos o porque este pues es un lugar por el que paso. Y por último, kosaten o migie magarimasu. Kosaten o migie magarimasu. Pues que es que en el crucero doblamos a la derecha igual porque es un lugar por el que estamos pasando. Así como que vamos de pasada nada más. Entonces es para esos lugares por el que solo pasas y no es como que haya algo más ahí, pues usamos el o. Y vemos, pues es verbo de movimiento. ¿A qué nos referimos con verbo de movimiento? Bueno, pues, ¿cuál es el verbo de movimiento? Pues normalmente es sanposhimasu, watarimasu y magarimasu. Esos son los verbos de movimiento a los que nos referimos en este caso, porque es como que de traslado. En ciertos casos también podría usarse ikimasu, kimasu o kaerimasu, ¿no? Pero pues hay que ver exactamente en qué situaciones podría esto utilizarse. Entonces, con eso estaríamos culminando la explicación de esta lección, muchachos. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, comentario al respecto, ya saben que estoy ahí en el grupo todo para responder todas sus dudas y todos sus comentarios. O si ustedes así lo deciden, ya saben, pueden esperar hasta el día sábado
para hacer sus dudas pues, más puntuales, para explicarlas ahí en clase junto con todos sus compañeros, ¿ok? Entonces, sin más que agregar, esto es todo y Obarimashou, Matane.